Esto se los cuento aún con mucho temor de que pueda volver a ocurrir, pues esto me sucedió hace muy poco tiempo. Mi nombre es Rubén y todo empezó una madrugada cuando recibí una llamada a mi celular. Eran como eso de las 3 de la mañana. Era un número desconocido, así que evidentemente no respondí. Pero insistieron 3 veces más. Así que decidí contestar, ya que pensé que tal vez era alguna emergencia. Pero al contestar me respondió un señor muy enojado, diciéndome que parara ya de llamarlo, que esas bromas eran de muy mal gusto y más en esas horas de la madrugada, que quién era o qué quería de él. A lo que yo reaccioné muy confundido, pues yo no sabía quién era ese señor y ni siquiera tenía su número. Jamás le había llamado. En pocas palabras, no sabía de lo que me estaba hablando. Yo le respondí diciéndole que no tenía idea de qué me hablaba, que yo estaba dormido y que jamás le marqué, que se debió haber confundido de número. Pero me insistió muy molesto, y que no me hiciera el tonto, que por lo menos ahora sí había dicho algo, pues en las otras llamadas solamente se escuchaban ruidos como de alguien ahogándose. Así me lo describió el señor. Yo ya no quería seguir discutiendo. Simplemente le dije que le ofreció una disculpa y que ya no sucedería, y le colgué. De inmediato revisé en mi celular los números marcados, y ahí se me heló la sangre, pues en efecto, había 4 llamadas hacia ese celular, a partir de las 2 de la madrugada. Todas habían durado menos de 20 segundos. Yo estaba muy confundido y asustado, pues era obvio que yo no había realizado esas llamadas. Mi celular siempre lo dejo en el buró al lado de mi cama, y vivía solo, así que no me explicaba quién había hecho esas llamadas. La noche siguiente pasó exactamente lo mismo, pero con otro número. Esta vez me llamó una mujer, también muy molesta, pidiéndome que dejara de marcarle, o si no me denunciaría con la policía. Yo nuevamente le expliqué que yo no había sido, que si me podía decir por favor qué fue lo que escuchó en esas llamadas. La mujer por alguna razón me creyó, y me comentó que solo se escuchaban como quejidos de alguien, que ella pensó que le estaban haciendo una broma. Yo estaba muy desconcertado. Cuando colgué nuevamente chequé las llamadas y, en efecto, justo a las 3 de la mañana, habían llamado 2 veces a ese número desde mi teléfono. Toda esa noche no pude dormir. Al día siguiente decidí dejar mi celular viejo grabando, desde un ángulo donde se viera mi cama, y obviamente el buró donde yo siempre dejaba mi celular. Y así fue. Pero esta vez, no me despertó una llamada de alguien molesto, sino otra cosa peor. El fuerte golpe del celular que dejé grabando, cuando cayó sin explicación al piso. Yo de inmediato abrí los ojos y prendí mi lámpara, y chequé qué había sido ese golpe. Cuando volteé a ver el celular que dejé grabando, noté que ya no estaba ahí. Estaba tirado en el piso. Yo corrí a levantarlo y puse el video que grabó esa madrugada. Amigos, nunca lo hubiera hecho, pues a las 2:55 de la mañana se puede ver en el video una silueta negra que me observaba dormir, parado justo al lado de mi cama, frente al buró donde dejo mi celular. En eso desapareció de la toma y reapareció de golpe enfrente de la cámara, tumbando de un golpe el celular. Aquello no tenía rostro. Simplemente era como una sombra o una silueta que se desvanecía. Yo tomé mis cosas y salí corriendo de ahí. Me fui a quedar a casa de mis padres esa noche. Al día siguiente, cuando les conté lo que me sucedió, mi madre me dijo que tal vez era un ente, un poltergeist o un demonio que habitaba en el departamento. Ella era muy religiosa y sí cree en todas esas cosas. Me dijo que llevara a un sacerdote a bendecir el lugar o que me mudara de ahí. Yo la verdad preferí tomar mis cosas e irme con mis padres en lo que encontraba otro lugar para vivir. Después de eso ya nunca me pasó nada extraño. Hasta ahora. Tal vez ese ente siga ahí, esperando a sus próximos huéspedes. Yo vivía sola en una casa que rentaba a las afueras de Pensilvania. Soy mexicana, pero en ese entonces me mandaron para allá con visa de trabajo,
desde la empresa para la que yo trabajaba por un periodo de 6 meses. Recuerdo que al llegar a Pensilvania, me asignaron esa casa a las afueras de la ciudad. Yo no entendía cómo me podían haber puesto en una casa tan grande y bonita, pues la empresa era la que pagaba la renta y pensé que me darían algún departamento pequeño, mucho menos costoso. Pero después entendí el por qué esa casa tenía tan baja la renta. Los primeros días fueron muy tranquilos. La casa está rodeada de árboles entre el bosque, y los vecinos están a muchos metros de distancia. Era una zona muy pacífica y bonita, hasta que un día yo ya me estaba alistando para dormir. Era eso de las 10 de la noche, cuando de pronto recibo una llamada al teléfono de la casa. Algo que se me hizo muy extraño, pues solo mi familia en México tenía el número, pero ellos siempre me llamaban directo al celular. Yo contesté de todos modos, pero al otro lado de la línea solo escuché ruidos como del bosque, seguido de una respiración lenta. Yo pregunté en inglés, ¿hola?, pero no recibí respuesta. Así que colgué de inmediato, pues pensé que era alguien jugándome una broma y yo ya estaba muy cansada para eso. Pero no pasaron ni 5 minutos, cuando de nuevo timbró el teléfono. Yo volví a contestar y de nuevo esa misma respiración. Le respondí nuevamente, si no dejas de molestar voy a llamar a la policía. Pero entonces escuché esa voz de hombre susurrando, diciéndome en inglés, te estoy viendo. Me gusta tu pijama roja. Yo sentí ardor en todo mi pecho. Se me erizó toda la piel. Yo solté el teléfono y corrí por mi celular para llamar a la policía, quienes llegaron casi de inmediato. Revisaron la zona, pero no encontraron a nadie. También revisaron las cámaras de seguridad de la casa y las cámaras que habían en la zona, pero nadie aparecía en ellas. Era algo muy extraño en realidad. Pasaron unos días de ese suceso, y otra vez yo estaba a punto de irme a dormir cuando sonó el teléfono. Esta vez yo tenía miedo de contestar, pero lo hice. Y cuando contesté, de nuevo esa voz masculina susurrando, voy a entrar por ti, si no te vas de mi casa, y lo vas a lamentar. Yo le respondí enojada que me dejara en paz, que llamaría de nuevo a la policía y en cuestión de minutos estarían aquí. A lo que me respondió, para cuando ellos lleguen, tu cuerpo ya va a estar en partes, esparcido por el bosque. No puedo explicar lo que sentí en ese momento y aún sigo sin poderlo. El terror es algo indescriptible. Colgué de inmediato la llamada y desconecté el teléfono. Pero en lo que iba caminando hacia mi cuarto para tomar mi celular, vi por la ventana a un hombre, parado afuera de la casa. Se perdía en la oscuridad del bosque. Estaba viendo hacia mi ventana, completamente vestido de negro. Yo corrí a encerrarme en el cuarto y llamé de nuevo al 911. Esta vez ellos tardaron un poco más en llegar y me dijeron que me encerrara en el baño, en lo que la policía llegaba. Yo seguía hablando con la operadora, quien intentaba tranquilizarme, pero en eso escuché que alguien abría la puerta de abajo. Era inconfundible, pues era de madera y rechinaba demasiado al abrirla o cerrarla. Yo estaba llorando, contándole lo que estaba escuchando a la operadora. Ella me decía que la policía no tardaría en llegar y que guardara la calma. Pero eso era imposible, pues ahora se escuchaban las pisadas en las escaleras. Fue algo tan real que aún recuerdo cómo sonaban aquellos pasos. Yo vi toda mi vida pasar, cuando de pronto escuché las sirenas de la policía. Fue una bocanada de aire fresco para mí. Escuché cómo entraron corriendo a la casa, y yo pensé que se iban a topar de frente con el tipo que me estaba acosando, pero cuando llegaron a mí me dijeron que el lugar estaba despejado, así como toda la zona. ¿Cómo era eso posible? Si yo mismo lo había visto y escuchado segundos antes de que ellos entraran. Esa noche yo ya no quise quedarme ahí. Llamé a la empresa para la que trabajaba y le expliqué mi situación. Ellos me rentaron un departamento en la ciudad y al día siguiente un compañero de trabajo me llevó a esa casa a recoger todas mis cosas.
Cuando me asomé por la ventana, vi a mi compañero platicando con una señora. Salí de la casa y me contó que nadie nunca dura en esa casa, que antes ahí vivía un hombre que era exmilitar, que no hablaba con nadie y era muy extraño. Falleció ahí mismo en el sótano de la casa. Él mismo se había quitado la vida. Y que desde entonces, cuando quisieron vender la casa, las personas que se mudaban no duraban mucho tiempo, pues alguien los acosaba con llamadas. Todos los vecinos sabían que era él, pues piensan que no quiere que nadie viva ahí, porque su alma sigue habitando esa casa. Me dijo que yo no era la única que lo había visto. Otros inquilinos también pudieron verlo y fueron acosados por él. Por eso la renta era tan baja. La señora terminó la historia diciendo: ya deberían de demoler esa maldita casa. En fin, ya no supe qué pasó, pues yo ya vivo en México otra vez. Pero esa fue sin duda una amarga experiencia. Una noche yo estaba solo en casa y hablaba por celular con mi novio. Estábamos platicando normal y riéndonos, cuando de pronto se empezaron a escuchar ruidos extraños en la línea. Yo le pregunté si había escuchado eso y me respondió que sí, que tal vez la línea estaba fallando, pero aún así seguimos hablando, cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos ruidos. Pero esta vez se escuchó una voz de una mujer con voz llorosa. No se podía distinguir muy bien, pues esos ruidos se seguían escuchando de fondo, pero la voz era muy clara. Entre llanto decía: te quiero, amiga, te quiero, seguido de un pequeño lamento. Nosotros nos quedamos callados por unos segundos. Yo tenía la piel de gallina. Mi novio me preguntó: Katy, ¿qué fue eso? Yo, riéndome de los nervios, le contesté: no tengo idea. Él me preguntó que si estaba sola y yo le respondí que sí. Él también vive solo, así que tampoco fue nadie que estuviera con él. Así que alguien, o algo, había logrado interferir en nuestra llamada. Yo sentí escalofríos y le dije que mejor ya me iría a dormir, que mañana habláramos. Y así fue. Tenía como una hora de haberme quedado dormida cuando de pronto sonó mi celular. Yo respondí, y era una amiga llorando, diciéndome que nuestra mejor amiga Carla había fallecido esa mañana, que su mamá le había hablado que la habían encontrado en su casa, colgando del cuello en una soga. Recibir una noticia así es traumático, pero el saber que mi amiga yace en vida se despidió de mí a través de una llamada lo fue aún más. Sin duda es lo más triste y escalofriante que me ha pasado en la vida. Esta es sin duda la peor llamada que hasta ahora he recibido. Me llamo Ernesto y vivo en México con mi esposa. Una noche a eso de las 11:30, mi esposa y yo estábamos viendo una película antes de dormir, cuando de pronto recibí una llamada a mi celular. Lo que se me hizo extraño no fue únicamente que era un número desconocido, sino que también la alada no era de México. Mi esposa me dijo que no respondiera, pero yo tenía la mala costumbre de responder todas las llamadas, incluso aunque fueran desconocidas, así que esa no fue la excepción. Respondí y del otro lado nadie contestaba, pero se escuchaba a una chica gritar, pidiendo ayuda, y a unos hombres gritando también, seguido de golpes y muchos ruidos. Parecía que le estaban golpeando. La chica lloraba y gritaba desesperadamente. Aquello era lo más turbio que jamás había escuchado. Puse el celular en altavoz para que mi esposa escuchara. Eran tan espantosos esos gritos y golpes que mi esposa empezó a llorar. Me dijo que llamara a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Ni siquiera sabía de dónde me estaban llamando, ni quién era la persona que necesitaba ayuda, ni por qué me había llamado a mí. Aquello siguió escuchándose, cuando de pronto un hombre dijo: eso te pasa por zapa, con un acento diferente, no sé si colombiano o venezolano, seguido de un fuerte golpe que hizo que la chica dejara de gritar. Mi esposa y yo nos quedamos paralizados, pues no sabíamos si habían acabado con su vida. Mi esposa me gritó que colgara ya, pero yo estaba como en shock, cuando de pronto ellos colgaron.
Después de reaccionar, yo chequé la alada de ese celular. Y en efecto, era un número de Colombia. No supimos por qué nos había llamado a nosotros. Mi esposa decía que tal vez ella quería llamar a su familia o a la policía, pero que la descubrieron. Y al forcejear con el teléfono se había marcado por azar a mi número. La verdad yo no lo sé. Y por supuesto que reportamos lo que había pasado a la policía mexicana, pero no creo que hayan hecho mucho para ayudar. En fin, nunca supimos quién era la chica, ni si siga con vida. Lo que sí sé es que desafortunadamente, a mi esposa y a mí, nos tocó ser testigos de cómo presuntamente le quitaron la vida a alguien. Hola, me llamo Estefanía y esta historia es algo extraña, pero en realidad me pasó, y es algo que hasta la fecha no puedo entender. Verán, una tarde yo me encontraba caminando hacia mi casa cuando de pronto recibí una llamada a mi celular, de un número que era de 5 dígitos repetidos. A mí se me hizo muy extraño, pues según yo no existen números telefónicos así. Fue tanta mi intriga que decidí responder. Al principio solo se escuchaba ruido como de la calle, pero nadie respondía. Yo continuaba preguntando, bueno, hasta que por fin alguien me respondió. Hola. Yo me quedé sorprendida, pues esa voz era idéntica a la mía. Le pregunté, ¿quién habla? Y me respondió, Estefanía, ¿cómo tienes mi número? Yo le respondí que ella era la que me había llamado, y le regresé la pregunta de que cómo tenía mi número. Pero me dijo algo molesta, que ella fue quien recibió la llamada desde mi número, y que ya no le marcara, y después colgó. Yo me quedé pensando en lo extraña que había sido esa situación. Que la chica tuviera mi misma voz y se llamara igual que yo, se me hizo mucha coincidencia. Así que decidí volver a marcarle para averiguar, pero la llamada ya no entró. Me decía que el número estaba incorrecto, que no existía. Ya nunca pude volver a comunicarme con ese extraño número, ni con esa persona. Ni supe cómo fue que eso pudo suceder. Como les comento, fue algo muy extraño y sin explicación. Al contarles esto a mis amigos, muchos tenían la teoría de que había hablado con mi yo de otra realidad, de otro universo. Eso se me hizo muy loco, pero pensándolo bien, no es tan descabellado, pues ni siquiera conocemos qué hay afuera de nuestro planeta, y mucho menos de nuestro propio universo. ¿Ustedes qué opinan que pasó? Me gustaría saberlo en los comentarios. Gracias por escucharme. Esta fue la llamada más extraña que he recibido en toda mi vida. Aún me cuesta trabajo creer que a mí me sucediera. Recuerdo que esa noche me encontraba solo en casa. Tenía 17 años y aún vivía con mis padres, pero ellos no se encontraban en casa. Yo estaba jugando videojuegos, cuando de pronto recibí una llamada a mi celular. El número era el de mi abuelo. Yo contesté algo asustado, y del otro lado solo se escuchaba como si alguien tratara de hablar, de decir algo, pero no podía, como si le faltara el aire o algo parecido. Yo pregunté, ¿abuelo? Pero en ese momento colgó. Cuando regresé la llamada respondió la contestadora diciendo que ese número se encontraba apagado. Yo me quedé muy asustado y con incertidumbre, pues mi abuelo había fallecido hace un mes, y en su ataúd pusieron sus anillos y también su teléfono. Nunca pude entender cómo fue que se realizó esa llamada, si se cruzó la señal de otra llamada o si en realidad era él, que quería decirme algo o despedirse de mí. Me llamo Francisco Alcázar y esto me pasó hace muy poco. Recibí varias llamadas de un número desconocido esa noche, entre las 12 y 3 de la madrugada. Fueron más o menos 5 llamadas entre esas horas, pero cuando respondía nadie contestaba. Solo escuchaba risas de niños como burlándose de mí. Yo les reclamé que dejaran de marcarme o iba a levantar el reporte, y después de eso solo les colgaba. Pasó el tiempo, y seguí recibiendo las llamadas, con esas mismas risas de fondo, hasta que marté pues no me dejaban dormir. Así que al colgar el teléfono decidí volver a marcar, para ver si sus padres atendían el teléfono.
Y así fue. Me respondió una mujer. Se escuchaba como si se acabara de levantar y me dijo: ¿Quién habla? Yo le respondí lo siguiente: Buenas noches, señora. Disculpe que la moleste, pero sus hijos me han estado marcando al teléfono, haciéndome bromas y no me dejan dormir. Me da pena tener que llegar a esto, pero no encontré otra manera para hacer que se detengan. Del otro lado hubo silencio. Yo pregunté si seguía ahí. La señora me respondió preguntando que si estaba seguro de lo que estaba diciendo, que le dijera qué había escuchado exactamente cuando me marcaron. Yo le respondí que sí estaba seguro, que solo se escuchaban las risas burlonas de 2 o más niños, que no decían nada, solo se reían y después colgaban. Al otro lado del teléfono, escuché que la señora empezó a llorar. Yo no entendía nada. De pronto ella me dijo: Discúlpame, de verdad. Yo vivo sola, pues mi esposo se separó de mí después de que mis 2 hijos, de 6 y 7 años, fallecieran en un accidente en nuestra propia piscina. Estoy segura de que son ellos los que te marcaron, pues solían hacer bromas por teléfono. Yo no sabía qué responderle. Estaba muy asustado, para ser honesto. Simplemente le dije: No se preocupe, señora. Disculpe que la haya despertado. Buenas noches. Colgué y decidí apagar mi celular. Esa noche batallé mucho para conciliar el sueño, y ya después nunca volví a recibir llamadas de ese número. Pero es sin duda algo que se me quedó grabado por el resto de mi vida. Esta experiencia fue lo más terrible que me ha sucedido en la vida. Mi nombre es Juan y soy taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo trabajo más con gente que ya me conoce, clientes frecuentes que me llaman cuando necesitan que los transporte a algún lado. Aún así, de vez en cuando, sí hay personas que solicitan mi servicio de taxista. Y aquí comienza esta historia turbia y retorcida que les voy a contar. Una noche yo ya iba para mi casa después de un largo día de trabajo. Ya iban a dar las 12 de la noche. Iba cerca del centro, pero ya todo estaba cerrado y oscuro. De pronto veo que 2 personas me hacen la parada. Yo pensé en decirles que ya no estaba en servicio, pero la necesidad económica me hizo pararme para transportarlos a donde fuera que se dirigieran. Me orillé y vi que eran 2 hombres vestidos de negro. Se veían jóvenes, pero no puedo describirlos bien, pues ya era de noche y en el lugar no había mucha luz. Me dijeron que si los podía llevar a un lugar que quedaba a las afueras de la ciudad. Yo les dije que sí, así que se subieron al taxi y comencé a conducir. Yo generalmente siempre intento hacerles plática a mis pasajeros. Ya saben, intento ser cordial y que se sientan cómodos en cada viaje. Pero estos jóvenes muy apenas me respondían a lo que les preguntaba. Se veía que no querían hablar. Ni siquiera entre ellos platicaban. Venían muy callados y el asunto se empezó a tornar algo incómodo. Ya íbamos a mitad de camino cuando uno de ellos recibió una llamada. Yo vi por el retrovisor que el hombre tenía un celular muy viejo, de esos Nokia que fueron los primeros en salir allá por el 2001. Él contestó y dijo: Ya vamos en camino. No empiecen sin nosotros. Después de que le respondieran del otro lado del celular, él respondió: Sí, llevamos a uno. Y después colgó. Yo seguía conduciendo normal. Ya estábamos saliendo de la ciudad y todo estaba desolado, pues ya íbamos entrando en carretera. Ellos me iban diciendo por dónde conducir, pues no traían la dirección exacta. Yo les pregunté que si ya mero llegábamos, a lo que me respondieron que aún faltaban como 15 minutos. Yo por dentro me molesté, pues ellos nunca dijeron que ya sería fuera de la ciudad, en un lugar tan retirado. Solo me dijeron que antes de salir a la carretera, y fue por eso que yo accedí. En eso me marcó mi esposa para preguntarme que dónde estaba, que estaba preocupada por mí. Pero antes de que yo pudiera responderle algo, el tipo que iba detrás de mí me arrebató el celular y lo tiró por la ventana. Yo le grité que qué le pasaba, pero en eso sacó una navaja. La tenía apuntando hacia mi cuello, diciéndome que me tranquilizara y que siguiera conduciendo. Amigos, el terror que sentí era indescriptible. Lo único que pensé es que me querían robar mis pertenencias, o mi coche, o que me iban a privar de mi libertad. Pero nada se acercaba a la terrible realidad,
de lo que estos sujetos planeaban hacer conmigo. Solo les dije: está bien, haré lo que me pidan, pero no me hagan daño. Tengo 2 hijas que me esperan en casa. El sujeto solo respondió: cállate y solo sigue conduciendo, y no digas ni una sola palabra. Así que obedecí. Seguí conduciendo por unos minutos hasta que uno de ellos me dijo: da vuelta aquí. Era un camino entre el monte. No se veía nada más que matorrales alrededor. Yo ya me hacía muerto, para ser honesto. Entré al camino y conduje por unos minutos más. En eso llegamos a una casa de 3 pisos abandonada. Estaba tan descuidada y sucia, sin puertas ni ventanas. Me dijeron que apagara el auto y así lo hice. Después me hicieron bajar y caminar hacia esa casa. Yo no pude evitar preguntar qué me iban a hacer. ¿Qué querían de mí si mi familia no tenía dinero? Apenas vivíamos al día con lo que yo ganaba siendo taxista. Me gritaron que me callara, si no quería que me hicieran daño con esa navaja. Me hicieron entrar a la casa y subí al 2.º piso. El recorrido fue el más aterrador de mi vida. No se veía nada. De hecho, me tropecé en las escaleras. Había un olor fétido desde que llegamos al lugar. Cuando llegamos a la parte de arriba, al 3.er piso, ahí estaban. Un grupo de personas, todos vestidos de negro, con capas negras encima. Tenían una pequeña fogata allá adentro. Por eso pude ver todo lo que había allí. Lo primero que escuché fueron gritos. Volteé hacia el piso y vi a otras 3 personas amarradas de manos y pies, y con cinta en la boca, llorando y gritando desesperadamente. También vi cómo tenían dibujado una estrella gigante en el piso, un pentagrama para ser exacto, y en las 4 paredes de ese cuarto había figuras y frases pintadas en otro idioma. Es lo único que pude ver, pues después de llegar, uno de los sujetos me golpeó en la cabeza y yo caí al piso. No perdí la conciencia por completo, pero aún podía escuchar sus voces. Sentí cómo me estaban amarrando igual que las otras personas que les comenté. Y escuché una persona la cual parecía ser el líder. Le decía a mis secuestradores: es el único que trajeron. Y ellos le respondieron que sí, que los perdonara, pero no habían podido llevar a nadie más. En eso yo ya me estaba desmayando, pero sentí que me dieron una cachetada y pude quedarme consciente, pues al parecer me necesitaban consciente en todo momento, para lo que planeaban hacer conmigo, y con las otras personas secuestradas. En eso vi cómo todos empezaron a hacer un círculo alrededor de nosotros, las víctimas, y empezaron a decir una clase de oración en otro idioma. Yo comencé a llorar, pues sabía que no volvería a ver a mi familia, que allí quedaría todo. Ellos sacaron unos cuchillos y empezaron a hacernos pequeños cortes en nuestro cuerpo. Empezaban a frotarse nuestra sangre en la cara, haciéndose figuras extrañas, sin dejar de repetir esos rezos tan macabros. Yo estaba temblando de miedo. Y una chica que era otra víctima, y una chica que estaba al lado mío, que también era víctima, se desmayó. Uno de ellos intentó despertarla, pues como ya dije, nos necesitaban conscientes para lo que fuera ese ritual que estaban haciendo. Pero la chica no despertó. No reaccionaba, así que los tipos la arrojaron por la ventana. Como ya no le servía, decidieron hacerle eso tan horrible, aunque pensándolo bien, ella corrió con suerte, pues lo que nos pensaban hacer a nosotros era mucho peor. Cuando todos terminaron de frotarse eso en la cara, todos se quedaron callados, y afuera se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo de animales. Yo estaba aterrorizado. Era algo macabro. Ellos empezaron a reír. Estaban gustosos, pues sabían perfectamente que no eran animales, sino aquello que estaban invocando. Yo quería desmayarme, pero traté con todas mis fuerzas de quedarme consciente, pues no quería que me lanzaran también. Estábamos en un 3.er piso y era casi imposible que saliera con vida, así que me mantuve fuerte y resistente. Cuando esos ruidos de afuera se callaron, todos tomaron armas punzocortantes y se acercaron a nosotros.
El líder les dijo: «Es hora». En eso las demás personas que estaban conmigo empezaron a gritar. Unos gritos desesperados que aún puedo escuchar en mi cabeza. Yo apreté mis ojos esperando mi fin. Pero antes de que hicieran algo, uno de ellos dijo: «Esperen, se ven luces de un auto». Todos corrieron hacia la ventana a asomarse. Yo empecé a escuchar el sonido de una camioneta. Todos tomaron sus armas y salieron corriendo. Parece que iban a enfrentar a quien fuera que iba llegando al lugar. Pero en eso escuché disparos. Las personas que estaban ahí conmigo empezaron a pedir ayuda. Y yo también empecé a gritar, con las pocas fuerzas que me quedaban. Pasó un rato y subieron 3 hombres armados. Eran soldados, que casualmente andaban por la zona buscando una banda delictiva, y se encontraron con esa casa. Ellos fueron nuestro milagro. Nos desataron y nos llevaron al hospital. Yo me desmayé y no desperté hasta el día siguiente, ya con mi esposa ya a mi lado. Yo empecé a llorar desconsolado, pues pensé que nunca la volvería a ver. También estaba ahí un agente que iba a hacerme preguntas acerca de esas personas que me habían secuestrado. Me dijeron que solo habían podido agarrar a uno, ya que los otros habían corrido y no los pudieron encontrar. Pero que el tipo se negaba a hablar, que quería que lo privaran de la vida antes de hablar algo sobre esa secta, pues tenían un pacto de sangre. Yo les conté mi historia y, según esto, hicieron todo lo posible para dar con los demás miembros de esa secta, pero nunca los encontraron. El tipo que agarraron aún sigue en la cárcel, cumpliendo su condena, pero nunca dijo ni una sola palabra. Así que ellos siguen por ahí, escondidos, en algún lugar del monte, llevándose a gente inocente para hacer sus fechorías, sus rituales satánicos y saliéndose con la suya, pues nadie sabe de su paradero, y el número de gente desaparecida sigue en aumento. Doy las gracias por escuchar mi historia, pues es un milagro que siga aquí para contarla. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Buenas noches. Soy José Luis y esta es una experiencia paranormal que tuve hace algunos años cuando trabajaba como taxista en Veracruz. Iban a ser las 8 de la noche y yo salí a trabajar en mi taxi como todas las noches. Siempre me iba a estacionar afuera de la central de autobuses, pues ahí era donde más me salían clientes. Pero esa noche, antes de que pudiera llegar a la central, yo estaba haciendo alto en un semáforo cuando de pronto, de la nada, se subió una señora como de unos 60 años, toda vestida de negro. Yo me asusté y me sorprendí mucho, pues salió de la nada. Me molesté un poco, pero no quise ser grosero. Solo le dije: «Buenas noches. A la próxima haga la parada antes de subirse, pues puede ser peligroso». En ningún momento la vi y pude haberla atropellado, pero ella solo me respondió: «Llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa». Me dio un papel viejo con la dirección, así que me dispuse a conducir. Podía ver por el retrovisor que la señora me estaba mirando. No me quitaba la vista de encima. Yo me empecé a sentir algo incómodo, pues su mirada era muy penetrante y tenía sus ojos rojos, como si acabara de llorar. Yo le pregunté que si se encontraba bien, y ella me dijo que tenía que llegar rápido a casa, con su esposo y su hijo. Así que aceleré un poco más para poder llegar más rápido. Pero cuando llegué a ese lugar, a la dirección que ella me había dado, era una zona baldía. Solo había una casa en ese lugar, pero estaba completamente abandonada. Le dije: «Creo que me perdí. ¿Me puede decir por dónde ir?». Pero en eso ella me dijo: «Aquí es. Gracias». En eso se bajó de mi taxi y entró a esa casa abandonada. Yo estaba muy confundido. No podía dejarla sola ahí, pues el lugar se veía peligroso. Esperé un tiempo allí en mi taxi, esperando que saliera, pero no había señal de ella. Así que decidí salir del taxi para gritarle que si se encontraba bien, pero no respondió. Yo no sabía qué hacer. No podía dejarla ahí, así que me asomé a la casa, que era de un solo piso.
pero no había nadie. Alusé con mi celular, pero no pude encontrar a la señora. Había desaparecido. Yo corrí a mi taxi y arranqué. Estaba muy confundido y algo asustado, la verdad. Al llegar a mi casa, puse esa dirección en internet, pues no me quería quedar con la duda. Pero al buscar, me arrojó enlaces de una tragedia que había sucedido en ese lugar. Resulta que hacía 10 años, esa casa se había quemado por completo por una fuga de gas. Adentro se encontraba un señor y su hijo de 8 años, quienes fallecieron en el accidente. Cuando empecé a investigar más sobre ese acontecimiento, me salió la imagen de esa mujer, la que había subido a mi taxi. En la nota decía que ella era la madre y esposa de las víctimas de ese incendio, quien esa noche se encontraba fuera de la ciudad por trabajo, pero cuando recibió la noticia, le dio un infarto y falleció antes de poder regresar a casa. Yo me quedé helado al ver la noticia. Todo empezó a cobrar sentido en mi cabeza. Aquella pobre mujer seguía intentando llegar a casa con su familia. Yo no podía creer que a mí me hubiera pasado eso. Nunca me imaginé tener un encuentro con un difunto, pero me pasó. Y aún no entiendo por qué yo. Soy Jorge y les contaré una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de los años que he trabajado como taxista. Esta fue la más fuerte a mi parecer. Ya tengo 20 años en esta labor. Esto me pasó cuando recién comencé. Yo trabajaba en mi taxi en Aguascalientes. Esa noche recuerdo que llevé a alguien al aeropuerto, y ahí me salió otro viaje. Un señor que acababa de llegar a la ciudad, que quería que lo llevara a su hotel. Venía con una mujer muy blanca, casi pálida, con atuendo negro muy elegante. Él venía de traje también muy elegante. Se veía que era un hombre de negocios, pues también traía su portafolio. Primero subió ella mientras el señor guardaba su maleta en la cajuela. Después subió al taxi y venía hablando por celular con alguien de su trabajo, pues solo hablaba de cosas de negocios. La mujer venía muy callada y sin moverse. Debo decir que casi no pude ver su rostro, pues todo el tiempo había estado con su cabeza agachada. El señor colgó la llamada y me preguntó que como cuánto faltaba para llegar, pues tenía una cena de negocios a las 8 y necesitaba llegar a tiempo. Yo le dije que ya estábamos cerca. En eso volteé a ver a mi celular para ver qué hora era, mientras yo le decía: no se preocupe, usted y su esposa todavía tendrán tiempo de llegar a arreglarse. En eso el señor me respondió: mi esposa, yo vengo solo. Además estoy divorciado. En eso volteé la mirada hacia el retrovisor, y ahí no había nadie más, solo el señor. La mujer que se había subido con él ya no estaba. Había desaparecido. Yo casi choco de la impresión. El señor me dijo que tuviera cuidado, ya un poco molesto. Yo le dije que me disculpara, que no sabía qué me había pasado. Yo no le quise decir nada de la mujer que había visto subirse. Preferí callar, pues además yo estaba un poco en shock. No sé ni cómo, pero llegamos a su destino. El señor me pagó y se bajó del taxi. Bajó su maleta y entró a su hotel, solo. Yo me retiré y preferí irme a mi casa. Ya no quise seguir trabajando esa noche, pues seguía muy confundido y nervioso. Al día siguiente tocaron mi puerta. Era un detective de la fiscalía. Me dijo que tenía que hacerme unas preguntas sobre una persona que yo había dejado la noche anterior en ese hotel. Habían dado conmigo por las cámaras de seguridad. Ahí encontraron mis placas y llegaron a mí. Me preguntó que si yo había dejado al señor Velázquez en ese hotel la noche anterior. Me enseñó la foto de él y yo le respondí que sí. ¿Qué sucedía? Me dijo que lo habían encontrado sin vida esa mañana en la habitación del hotel, que alguien había entrado escabulléndose de las cámaras y le habían quitado la vida, que si no había escuchado algo extraño en esa llamada telefónica que tuvo, o que le contara todo lo que había platicado con él. Yo solo le dije lo poco que hablamos, y que solo me contó que tenía una cena esa noche. Omití, por supuesto, la parte de la mujer, pues eso era algo difícil de creer. La detective se retiró y
Ya no volví a saber nada del caso, hasta unas semanas después, que el video de la cámara de seguridad del hotel se hizo viral, pues se podía ver a aquel hombre bajándose de mi taxi. Pero lo que más me llamó la atención y aterró a las personas era que detrás de él se veía una sombra negra bajándose también de mi taxi. Yo sabía que era esa mujer, o lo que fuera. A ese punto sabía que no era humano. La gente tenía la teoría de que era la muerte, que ya estaba acechándolo, pero eso es algo que jamás sabremos. Al contar esta historia, se me siguen poniendo los cabellos de punta. Espero les haya gustado. Me llamo Carlos Contreras y actualmente soy taxista en el Estado de México. Esta historia no es algo paranormal, pero les prometo que es mucho más terrorífica que cualquier cosa. Una noche yo acababa de dejar a una señora en su casa. Cuando doblé en la esquina, había un terreno baldío. Yo me estacioné por un momento para poder contestar una llamada. Apenas me iba a ir de ahí cuando sale un hombre de ese terreno, con una maleta grande y descuidada. El tipo se veía bien vestido y en general presentable. No parecía vagabundo o algo así. Se acercó a mi taxi y me preguntó que si estaba en servicio, pues necesitaba que lo llevara a su casa. Yo me quedé pensando, pues para ser honesto, dudaba del por qué había salido de ese terreno. Él notó que yo dudé y que no lo quería subir, así que me dijo riéndose y con una voz amable que estaba haciendo sus necesidades en ese solar, que por eso había salido de ahí. Yo no le había preguntado nada, pero él por alguna razón sintió la necesidad de decírmelo. Yo le dije, está bien, sube. El sujeto subió y metió la maleta en la cajuela. Me dio la dirección y yo empecé a conducir. El tipo se veía algo nervioso. No dejaba de mover las piernas y volteaba a todos lados. Yo, para romper el hielo, le pregunté que si venía de viaje. Él tardó en contestarme, pero me dijo, no, es que me estoy mudando. Yo continué haciéndole plática, pero se veía que ya no quería responderme, así que solo me limité a conducir. Íbamos por una avenida que por lo general siempre hay mucho tráfico, pero como ya era tarde no había muchos carros, cuando de pronto escuché unos gritos y golpes viniendo de la cajuela. Yo volteé a ver al sujeto por el retrovisor y él me dijo que me detuviera, pero no había forma de hacerlo ya que estábamos en la avenida. Le pregunté que qué diablos pasaba, que a quién traía en esa maleta. El sujeto abrió la puerta y saltó. Como no iba muy rápido, no le pasó nada. El tipo se levantó y se echó a correr en dirección contraria. Casi lo atropellaban, pero logró salir de la avenida. Yo de inmediato me fui a estacionar para correr a abrir la cajuela. La maleta se encontraba medio abierta, pero ya nadie gritaba ni se movía. Abrí la maleta y allí había una chica con heridas graves en el cuerpo. Estaba desmayada. Yo llamé de inmediato a la policía y a una ambulancia. No tardaron mucho en llegar y se llevaron a la chica para atenderla de inmediato. Yo declaré a la policía lo sucedido y después me fui a casa muy asustado. Toda esa noche no pude dormir. Pasaron unos días y vi en las noticias el caso de esa chica. Ella había declarado que aquel sujeto era su exnovio, que la llevó con engaños a un solar baldío y ella había intentado quitarle la vida, pero el tipo no se dio cuenta de que aún estaba viva cuando la metió en esa maleta. El sujeto seguía prófugo, pero unos días después lo encontraron en Jalisco. Ahora ya está tras las rejas. Como dije, esto no fue algo paranormal.